Mi nombre es Butet María Paz y el siguiente video es sobre hipertensión arterial. Definimos entonces a la hipertensión arterial como aquella enfermedad cardiovascular de causa multifactorial que se caracteriza por cifras elevadas de presión arterial, siendo el punto de corte una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en mayores de 16 años. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro medio y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumentando de forma lineal, continua y positiva el riesgo cardiovascular global. En relación a la epidemiología, esta es una enfermedad de alta prevalencia, encontrando en Córdoba cerca del 30%. En el siguiente gráfico vemos los resultados de dos grandes estudios realizados en Argentina en el año 2007 y 2016, que nos muestra el grado de conocimiento de la patología, tratamiento y control de la misma. En color azul vemos los pacientes no conocidos, en amarillo los conocidos pero que no iniciaron tratamiento, en rojo aquellos que iniciaron tratamiento pero que no llegan a las cifras esperadas de presión arterial, o sea que no están controlados, y en verde aquellos que están tratados y controlados, o sea que solo un 25% de los pacientes están tratados y controlados. Pasaron 9 años entre un estudio y otro y vemos que la situación en el 2016 era bastante similar a la del 2007. En resumen con esto, siempre debemos buscar esta patología y el buen control arterial, o sea, el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Esta patología es una patología que aumenta con la edad, predomina en varones hasta los 60 años y luego se iguala o tiende a predominar en mujeres. Está íntimamente relacionada con el sobrepeso y hay una relación entre esta patología y el consumo de sal, siempre recordando que no todas las personas responden de la misma manera a la carga de sodio, pero existe una relación entre las mismas. Para clasificar esta enfermedad tenemos dos formas. Según los valores de presión arterial, puede clasificarse en normal, limítrofe o hipertensión grado 1, 2 y 3, o según la causa etiológica puede ser primaria o secundaria. Según la causa etiológica, estas pueden ser de causa esencial o primaria en el 95% de los casos o de causa secundaria en el 5% restantes. Las causas pueden ser originadas a nivel del riñón, pueden ser de causas endocrinas, exógenas o hipertensión inducida por el embarazo. En relación a las causas renales tenemos la glomerulonefritis, las nefritis crónicas, poliquistosis renal, las vasculitis y los tumores de riñón. En relación a la causa vasculorenal, la estenosis de la arteria renal. Las causas endocrinas están dadas principalmente por el feocromocitoma, también en el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, hiperparatiroidismo primario y en el hipertiroidismo. Las causas exógenas en general están relacionadas al consumo de fármacos, por ejemplo los anticonceptivos orales, glucocorticoides, antidepresivos tricíclicos e inmunosupresores. Y después tenemos la hipertensión inducida por el embarazo. Cuando sospechamos una hipertensión secundaria, vamos a poder llegar al diagnóstico de la misma a través de la anamnesis, el examen físico y la rutina de laboratorio. Las causas más frecuentes de hipertensión secundaria son el hiperaldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma y también la apnea obstructiva del sueño. Encontraremos hiperaldosteronismo primario en aquellos pacientes que tienen en el laboratorio hipocalemia, hipertensión resistente o de grado 3, que encontramos un incidentaloma adrenal y que tienen antecedentes familiares de ACV en edad temprana. En relación a la hipertensión renovascular también encontraremos una hipertensión
grado 3, maligna o resistente, con fallo renal, y que puede haber un aumento de la creatinina luego de que inicia el paciente tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos pacientes también pueden cursar con EAP recurrente. Por otro lado, en relación al feocromocitoma, son pacientes jóvenes que van a presentar hipertensión con cefaleas, palpitaciones y sudoración. También en este caso encontramos un incidentaloma adrenal y podemos también tener antecedentes familiares de feocromocitoma. En relación a los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, los mismos van a cursar con ronquidos, somnolencia diurna, obesidad y pueden estar asociados a un síndrome metabólico. Repasando la fisiopatología y los mecanismos involucrados en esta patología, vemos que la presión arterial está compuesta por el gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Y este gasto cardíaco está dado por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, que a su vez están dadas por el retorno venoso, la estimulación simpática, por el parasimpático y por la fuerza miocárdica. Lo que se produce en esta patología entonces es una disregulación de estos diferentes factores que enumeraremos a continuación. Por un lado vamos a tener un aumento del remodelado de las arteriolas y pequeñas arterias con un aumento de las resistencias vasculares periféricas. También vamos a tener un aumento de la actividad simpática con aumento de la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. La disfunción endotelial con disminución de los factores relajantes, por ejemplo el óxido nítrico, y el aumento de los factores vasoconstrictores, las endotelinas. Y una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es blanco de varios de los fármacos utilizados para el tratamiento y que va a influir directamente sobre la retención renal de agua y de sodio. La renina es sintetizada en las células yuxtaglomerulares del riñón, más precisamente en la mácula densa, y va a actuar sobre el angiotensinógeno formando angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina va a formar la angiotensina 2, que es la principal hormona del sistema. Las acciones de la angiotensina 2 son, por un lado, la contracción arteriolar en los receptores del músculo liso y a su vez va a estimular la producción de endotelina o va a inhibir la síntesis de óxido nítrico. También va a aumentar la liberación de catecolaminas, por ejemplo la noradrenalina, aumentando de esta manera el gasto cardíaco por el volumen sistólico. También va a aumentar la reabsorción renal de sodio, actuando directamente sobre las células tubulares e indirectamente estimulando la síntesis de aldosterona. Por otro lado, también va a estimular la vasopresina o ADH y activación del centro de la sed, aumentando la retención de agua a nivel renal. En relación al cuadro clínico, recordemos que sobre todo esta es una patología que en sus inicios puede cursar de forma asintomática, llamándose una enfermedad silenciosa o con síntomas inespecíficos y leves, como por ejemplo cefalea, dificultad respiratoria, mareos, palpitaciones, epistaxis o acúfenos. También puede presentarse con síntomas relacionados con las complicaciones o con evolución o por la evolución misma de la enfermedad, como por ejemplo con insuficiencia cardíaca, con ortopnea y edemas o con síntomas neurológicos. También puede presentar síntomas de la enfermedad causal en el caso de que sea una hipertensión secundaria, como vimos previamente. Siempre debemos tomar la presión arterial al paciente en el consultorio y también por guardia, aunque el motivo de consulta sea diferente. De este modo podremos realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en el caso de que el paciente lo tenga. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de esta patología?
necesitamos el promedio de 2 mediciones de presión arterial en la misma consulta con una cifra mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio en 2 o más visitas. Ahora, si el paciente presenta un registro mayor a 180 milímetros de mercurio de sistólica o 110 milímetros de mercurio de diastólica, puede diagnosticarse en la primera visita. Siempre debe ser estos puntos de corte en pacientes mayores de 18 años. Repasaremos la técnica de medición de la presión arterial. Para eso, primero tener en cuenta que los tensiómetros deben ser calibrados si son anaeroides cada 3 o 6 meses, o en el caso de ser tensiómetros automáticos deben estar validados y con brazaletes adecuados al tamaño del brazo del paciente. La toma de presión arterial debe realizarse en un entorno tranquilo, con el paciente en reposo por lo menos 5 a 10 minutos y no haber fumado ni tomado café 30 minutos anteriores a la toma de presión. El paciente no debe hablar durante la medición, debe estar sentado cómodamente con el brazo a la altura del corazón y con el brazalete sobre el brazo desnudo, es decir, no ponerlo sobre la ropa. El paciente debe estar con la espalda apoyada en la silla, sin las piernas cruzadas y con los pies apoyados contra el piso. El promedio debe ser realizado sin redondeo de los valores, ¿sí? Y considerar más mediciones si encontramos una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro. Cuando tenemos un paciente con cifras limítrofes en consultorio, lo que podemos pedir es un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas o su sigla MAPA, que es un tensiómetro que se coloca en el brazo del paciente y que realiza tomas seriadas durante 24 horas al paciente. Tiene como positivo que tiene un gran número de tomas y que estas no se encuentran afectadas por el efecto del guardapolvo blanco. Los valores para definir hipertensión arterial por MAPA son los que tenemos a continuación, en un promedio de 24 horas mayor a 130-80, con un promedio diurno mayor a 135-85 y un promedio nocturno mayor a 120-70. Recordemos que es importante el descenso nocturno que debe ocurrir en los pacientes, el descenso de los valores de presión, ya que cuando el mismo no ocurre, esto se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular. Y por último, también lo que podemos solicitarle al paciente es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, siempre y cuando teniendo en cuenta que el paciente o quien realice la medición debe estar entrenado con la técnica correcta de medición y seguir todos los pasos que enumeramos previamente. El siguiente es un esquema gráfico sobre el diagnóstico de hipertensión arterial con mediciones en consultorio, MAPA o mediciones domiciliarias. En consultorio, en la visita 1, podemos encontrar que el paciente tiene una presión arterial normal, limítrofe, grado 1-2 o ya diagnóstico de hipertensión arterial por las cifras que presenta. En la visita 2 podemos confirmar que el paciente presenta una presión normal con una presión elevada transitoria de presión arterial limítrofe en la visita previa o que persiste con presiones límites. Ya si el paciente tiene cifras mayores a 140-90 va a ser diagnosticado de hipertensión arterial. En aquellos que presentan una presión arterial limítrofe es en los que vamos a pedir el MAPA o monitoreo domiciliario de presión arterial, en los cuales vamos a obtener un resultado si el paciente es hipertenso, ya con el diagnóstico, o no hipertenso, y volverá para control anual al consultorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión varían en relación a cada sociedad científica que realiza diferentes clasificaciones y que a su vez estas mismas también van variando con el tiempo. Por ejemplo, en la parte superior tenemos la clasificación que realiza el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que pertenece a la Sociedad Argentina de Hipertensión y que es del año 2018, en los cuales tenemos
que la presión puede ser normal si es menor a 130/85, limítrofe entre 130 y 139 y 85 y 89 milímetros de mercurio. O ya cuando tenemos hipertensión, esta puede ser de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, según el valor que encontremos, o también puede clasificarse como hipertensión sistólica aislada. Por otro lado, abajo tenemos la Sociedad Americana de Cardiología, que en el año 2017 realizó la siguiente clasificación: en presión arterial normal, menos de 120 de sistólica y 80 de diastólica, elevada entre 120 y 129 y menos de 80, hipertensión grado 1 o estadio 1 entre 130 y 139 y 80-89, hipertensión grado 2, 140 o más y 90 o más milímetros de mercurio de sistólica y diastólica respectivamente, o crisis hipertensiva más de 180 y más de 120 milímetros de mercurio de sistólica y diastólica. Una vez que realizamos el diagnóstico de hipertensión arterial, realizaremos la anamnesis a nuestro paciente. Primero, haremos hincapié en los antecedentes personales patológicos, es decir, las comorbilidades del paciente, sobre todo en la presencia o no de diabetes, dislipemia, enfermedad renal o enfermedad coronaria. También tendremos en cuenta los tratamientos actuales o medicamentos que utiliza el paciente, sobre todo recordando la marcada relación que existe entre los corticoides, anticonceptivos, antidepresivos tricíclicos e inmunosupresores y la hipertensión arterial. También indagaremos sobre el consumo o los antecedentes tóxicos que tiene el paciente, sobre todo el tabaquismo, con el cálculo de paquetes años y el consumo de alcohol. También tendremos en cuenta e indagaremos sobre el consumo de sodio, el tipo de alimentación que lleva el paciente y la actividad física o el sedentarismo. Es importante conocer los antecedentes heredofamiliares del paciente, sobre todo familiares de primer grado que presenten hipertensión arterial. En el caso de que nuestro paciente ya tenga el diagnóstico de hipertensión, es importante conocer la fecha de diagnóstico, qué tratamientos está realizando o realizó previamente sin éxito y cómo es el control de la enfermedad, es decir, de los valores de presión arterial. El examen físico en estos pacientes debe ser completo. Vamos a primero realizar la toma de los signos vitales con la frecuencia cardíaca y la toma de presión arterial en ambos brazos para establecer cuál es el brazo dominante, dejarlo acento en la historia clínica y en los próximos controles siempre iniciar la toma por ese brazo. Se realizará la medición del índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. En el aparato cardiovascular veremos si existe la presencia de ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos, la presencia de R3, la presencia de los pulsos periféricos y edemas en miembros inferiores. En relación al aparato respiratorio, veremos la presencia de ruidos sobreagregados, como por ejemplo crépitos o crepitantes. En el aparato digestivo encontraremos o no la presencia de visceromegalia y de soplos abdominales. Y en sistema nervioso central valoraremos la presencia de signos de foco, motores o sensitivos. Es importante realizar en el examen físico el fondo de ojo o, en caso de no poder realizarlo, derivarlo con el especialista para su posterior realización. Una vez realizado el examen físico y la anamnesis, debemos conocer los factores de riesgo, principalmente los modificables, porque son aquellos sobre los que podremos actuar en relación al diagnóstico de hipertensión de nuestro paciente. Tenemos por un lado el consumo de sal excesivo, el sedentarismo, el consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans con la consecuente hipercolesterolemia y dislipemia, ingesta insuficiente de frutas y verduras, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, también están aquellos factores de riesgos no modificables, o sea que no pueden ser objetivos del tratamiento terapéutico, como son los antecedentes familiares de hipertensión arterial, la edad y la presencia
de enfermedades asociadas o comorbilidades, como por ejemplo la diabetes o la enfermedad renal. Solicitaremos exámenes complementarios, por un lado en laboratorio, que debe ser completo, con un hemograma, solicitud de glucemia, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, función renal con creatinina, urea, cálculo de filtrado glomedular, ionograma y orina completa con sedimento urinario y microalbuminuria. También solicitaremos un electrocardiograma que nos ayudará en la detección de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la presencia o ausencia de fibrilación auricular, es decir, de arritmias, y en signos de cardiopatía isquémica previa. También podemos solicitar un ecocardiograma que nos confirmará la sospecha de hipertrofia del ventrículo izquierdo y también nos hablará sobre si existe o no dilatación de la aurícula izquierda o sospecha de cardiopatía isquémica. En el fondo de ojo veremos las cruces arteriovenosos, los exudados y la clasificación en 4 grados según la severidad, que lo veremos a continuación en las complicaciones de esta patología. En relación a las complicaciones de la hipertensión arterial, los órganos principalmente afectados son el ojo, la retina, el corazón, el sistema nervioso central, los riñones y el sistema arterial periférico. En relación al corazón, la lesión principal es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las causas serán la sobrecarga de trabajo a la que va a estar sometido el ventrículo izquierdo en esta patología y por la activación desregulada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir una sobrecarga de volumen y un aumento en la producción de colágeno. Sin tratamiento puede evolucionar a insuficiencia cardíaca, a enfermedad isquémica o pueden darse trastornos en la conducción miocárdica. El diagnóstico de la hipertrofia del ventrículo izquierdo lo realizaremos mediante el electrocardiograma y el ecocardiograma, que nos va a dar la confirmación de la misma. A nivel renal, la lesión principal es la nefroangioesclerosis. Esta es consecuencia de la sustitución de parénquima renal por un tejido denso de colágeno, principalmente en la microvasculatura preglomerular, lo cual va a generar microtrombos y fibrosis y evolución a enfermedad renal crónica. El diagnóstico lo vamos a realizar por la proteinuria que encontraremos en nuestro sedimento urinario, que en etapas tempranas debemos buscar la microalbuminuria, y también por una disminución del filtrado glomerular en etapas avanzadas. Recordar que la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo y también en nuestro medio, con una alta tasa de pacientes que tienen que ingresar a terapia de reemplazo renal. A nivel del sistema nervioso central, encontraremos lesiones isquémicas lacunares que se harán por engrosamiento de las paredes arteriales, así como también, de mayor gravedad, los accidentes cerebrovasculares que pueden ser tanto isquémicos como hemorrágicos. El diagnóstico lo realizaremos a través de estudios de imágenes como TAC y resonancia, que vamos a solicitar en el caso de que la clínica sea compatible con los mismos. Y en la retina encontremos que la lesión principal es la retinopatía hipertensiva, la cual puede ser aguda, con una pérdida o disminución de la visión transitoria irreversible al mejorar los valores de presión arterial, o crónica, que se clasifica en 4 grados según la severidad de la misma, que el diagnóstico lo vamos a realizar con el fondo de ojo. Recordar que la microvasculatura del fondo de ojo se relaciona con las lesiones en la microvasculatura que vamos a encontrar en el resto de los órganos, por ejemplo, en riñones, corazón y sistema nervioso central. El objetivo del tratamiento antihipertensivo es principalmente disminuir la morbimortalidad cardiovascular, cerebral y renal por medio del descenso de la presión arterial, pero no solamente el descenso de la presión arterial por sí solo.
En el paciente hipertenso es imprescindible tratar el riesgo global. Los objetivos del tratamiento en mayores de 16 años y menores de 80 años deben ser una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio. Ahora, en pacientes mayores de 80 años debemos procurar una presión menor de 150-90 milímetros de mercurio. Valores inferiores pueden aceptarse, pero solamente si son bien tolerados por el paciente y el mismo no presenta episodios de hipotensión ortostática principalmente, que sería el riesgo de un descenso mayor en este grupo poblacional. En relación al tratamiento entonces de hipertensión, repasaremos los factores de riesgo que debemos tener en cuenta. Por un lado, la edad, varones más de 55 años y mujeres más de 65 años, el tabaquismo, la dislipemia con un colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitros, LDL mayor a 130 o triglicéridos mayor a 150, la obesidad con un perímetro de cintura en varones mayor a 102 centímetros y en mujeres mayor a 88, la presencia de diabetes o insulinoresistencia, la presencia de microalbuminuria o enfermedad renal crónica y la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o FA en el paciente. Una vez analizados los factores de riesgo, estratificaremos el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente en relación a los valores de presión arterial que presenta. Entonces encontraremos a la izquierda si el paciente no presenta factores de riesgo, si presenta 1 o 2 factores de riesgo, si presenta 3 factores de riesgo o daño de órgano blanco, asintomático o si presenta alguna condición clínica asociada. Y por otro lado encontraremos arriba los valores de presión arterial, si es presión arterial limítrofe, grado 1, grado 2 o grado 3. De este modo encontramos que un paciente sin factores de riesgo y con una presión arterial limítrofe va a tener un riesgo promedio. Si ese mismo paciente presenta tensión arterial nivel 1, va a tener bajo riesgo, nivel 2 riesgo moderado o nivel 3 alto riesgo. Y así sumándole los factores de riesgo. Encontraremos diferentes estratificación de riesgo cardiovascular global. Los cambios en el estilo de vida son el pilar del tratamiento antihipertensivo y deben ser indicados a todos los pacientes, sin importar cuál sea el riesgo, si es riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Todos deberían realizar cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida que tienen evidencia científica comprobada tenemos los que se encuentran relacionados a la alimentación con una disminución en la ingesta de sodio y cuánto es el valor que vamos a encontrar o que esperamos encontrar en la reducción de la presión arterial sistólica, entre 2 a 8 milímetros de mercurio. El aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio y el cambio de los patrones alimentarios. También tenemos la disminución de la ingesta de alcohol, aquellos relacionados con la actividad física, es decir, con la realización de ejercicio aeróbico o ejercicio de sobrecarga o isométrico, y aquellos relacionados con la alimentación y la actividad física, como son principalmente la disminución de peso. Y a esto hay que agregarle el abandono del hábito tabáquico. En relación al tratamiento farmacológico, una vez instaurados los cambios en el estilo de vida en todos los pacientes, veremos que si el paciente presenta una hipertensión nivel 1 y es de bajo riesgo, podremos iniciar con una monoterapia. Aunque ya si es de nivel 2 o nivel 3 o de nivel 1 con riesgo moderado o alto, es importante valorar la necesidad de combinaciones farmacológicas. Entonces decimos que es importante conocer los grupos de fármacos y sus principales indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Dentro del grupo de los diuréticos encontramos la hidroclorotiazida, la furosemida, que es un diurético de asa, y la espironolactona. Su principal uso está dado en el paciente con edemas, con presión arterial sistólica aislada o en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Las contraindicaciones va a ser principalmente la hipercalemia y la enfermedad renal crónica estadio 4-5 en la espironolactona, y los efectos secundarios pueden ser la hipocalemia con el uso de furosemida o la hipercalemia con el uso de espironolactona. Por otro lado, dentro de los IECAS tenemos el enalapril como fármaco de mayor uso del grupo. Como indicación está dado en aquellos pacientes con hipertensión arterial y nefroprotección, o sea, con afectación renal, también en pacientes diabéticos y con insuficiencia cardíaca. Lo mismo que los ARA2, cuyos principales fármacos usados son el losartán y el valsartán. Las contraindicaciones son iguales en ambos grupos: embarazo, hipercalemia o estenosis renal bilateral. Y los efectos secundarios de los IECA, que son bastante frecuentes y uno de los motivos de tener que realizar cambio en la medicación, es la tos seca, mientras que dentro de los ARA va a ser la hipercalemia. En relación a los beta bloqueantes, encontramos el atenolol, el bisoprolol y el propanolol, que se usan principalmente en el postinfarto y en insuficiencia cardíaca. Las contraindicaciones son el asma, excepto el bisoprolol, y cuando existe bloqueo auriculoventricular. Los efectos secundarios son broncoespasmo o pueden producir también hiperglucemia. Posteriormente tenemos los alfa y beta bloqueantes, que encontramos el carvedilol y el labetalol, que su uso también va a ser en el postinfarto, en insuficiencia cardíaca y en el embarazo. Va a estar contraindicado en el EPOC y en el bloqueo AB, y los efectos secundarios pueden ser edema o hipotensión ortostática. Y por último, los bloqueantes cálcicos, que tenemos la amlodipina y la nifedipina. Su indicación va a ser en la presión sistólica, arterial sistólica, y en el embarazo, sobre todo la nifedipina. Las contraindicaciones son el bloqueo AB, y los principales efectos secundarios, sobre todo de la amlodipina, son los edemas. Por último, hablaremos sobre las crisis hipertensivas, que son aquellas situaciones que se dan cuando los valores de presión arterial son mayores o iguales a 180-120 milímetros de mercurio. Podemos encontrar dos situaciones: las urgencias hipertensivas o las emergencias hipertensivas. Las urgencias hipertensivas se dan en un paciente sin lesión de órgano blanco, en general asintomático, que se presenta un servicio de emergencia con la presión arterial mayor a 180-120. Estos pacientes ya tienen el antecedente de hipertensión arterial y en general la situación se presenta por un abandono de la medicación o por una situación estresante que pueda estar viviendo el paciente. Sí tiene riesgo de evolucionar a una emergencia hipertensiva, pero en general no corre riesgo la vida del paciente. El tratamiento es vía oral, por lo cual debe comenzarse siempre con tratamiento farmacológico. Y por otro lado tenemos la emergencia hipertensiva, en la cual el paciente se va a presentar con lesión, con daño de órgano blanco, por ejemplo con un ACV hemorrágico o isquémico, con encefalopatía hipertensiva, puede presentarse con un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca descompensada o con fallo renal agudo. Este cuadro puede estar provocado por el aumento de la presión arterial, que puede ser culpable de la aparición o progresión del mismo. En este caso hay riesgo de vida, por lo cual el paciente debe ser hospitalizado, y la disminución de la presión arterial debe ser con tratamiento endovenoso. Siempre recordar que la disminución de la presión arterial no debe ser brusca para evitar el hiperflujo cerebral y empeorar los síntomas que puede tener el paciente. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les haya servido la clase. Muchas gracias.